Muy buenas tardes, mi nombre es Michelle Quintero y como van a poder ver les voy a explicar un poco sobre la programación de las cápsulas. La programación de las cápsulas son un conjunto fundamental de programas que permite controlar un flujo de ejecución de un programa. Las cláusulas más comunes son cláusulas if-else. Es una cláusula que permite ejecutar un bloque de código si se cumple una condición y otro bloque de código si la condición no cumple. Cláusula switch-case es una cláusula que se utiliza para tomar decisiones basadas en un valor de expresión. Cláusula for. Esta cláusula se utiliza para ejecutar un bloque de código en un número determinado dos veces. Cláusula do-while. Similar a la cláusula while, pero garantiza que el bloque de código ejecute al menos una vez antes de evaluar una condición. Estas son unas cláusulas más comunes de programación. Los diferentes lenguajes de programación pueden tener variaciones en la sintaxis y agregar cláusulas adicionales para adaptarse a sus características específicas. Programación de la sentencia. Las sentencias son instrucciones individuales que se utilizan en la programación para realizar tareas específicas. Sentencia de asignación. Se utiliza para asignar un valor a una variable. Variable igual a valor. Sentencia de declaración. Se utiliza para declarar una variable opcionalmente asignada a un valor inicial. Sentencia de entrada y salida. Se utiliza para leer datos desde la entrada estándar o escribir datos en la salida estándar. La sintaxis puede variar, depende del lenguaje. Sentencia de control de flujo. Se utiliza para controlar el flujo de ejecución de un programa. Estas son unas sentencias más comunes de la programación y la sintaxis puede variar, depende del lenguaje de programación. Técnica de programación de consulta. Para la programación de consulta, específicamente el contexto de base de datos, hay varias técnicas y buenas prácticas que puedes seguir para obtener resultados eficientes y precisos. Conocer el modelo de datos. Antes de programar consulta es fundamental comprender la estructura y el modelo de datos de la base de datos. Tienes que tener un lenguaje de consulta adecuado, dependiendo del sistema de gestión de base de datos que vas a utilizar. Es importante utilizar el lenguaje de consulta adecuado como SQL. Debes tener en cuenta las columnas que debes seleccionar. En lugar de seleccionar todas las columnas de una tabla específica, solo las columnas que necesitas en tu consulta. Esto reduce cargar de consultas y mejoras de rendimiento. Utilizar cláusulas de filtro para limitar resultados de las consultas y registros específicos que cumplan ciertas condiciones. Esto reduce la cantidad de datos procesados y mejora la eficiencia de la consulta. Usar índices. Los índices pueden acelerar específicamente la consulta y permitir un acceso más rápido de los datos. Optimizar tu consulta para mejorar su rendimiento, para utilizar una buena base de datos. Mantener la seguridad. Asegúrate de tener en cuenta la seguridad al programar consultas. La implementación de vista. La implementación de vista puede variar según el sistema de gestión de base de datos que se utiliza. Supongamos que tienes una base de datos en una tabla llamada empleado que contiene información sobre los empleados de una empresa con columnas con nombre, apellido, cargo, salario. Ahora quieres crear una vista de nuestros solos empleados como salario superior cierto valor. En la mayoría de los sistemas de gestión de base de datos de las vistas solo permiten realizar consultas de lectura, solo que significa que no se puede actualizar directamente a través de una vista. Sin embargo, es posible actualizar los datos subyacentes en las tablas de empleados. Implementación de procedimientos almacenados. La implementación de procedimientos almacenados también depende del sistema de gestión de base de datos. ¿Qué se utilizan? Supongamos que tienes una base de datos de una tabla llamada productos, que contiene información sobre productos con columnas ID producto, nombre, precio y stock. Ahora quieres crear un procedimiento almacenado que actualice el precio del producto de su ID. Recuerda que la sintaxis de las capacitaciones y procedimientos almacenados pueden variar según el programa que utilicemos. Además, los procedimientos almacenados pueden incluir lógica más compleja como consultas adicionales, estructuras y control, manipulación de datos. Implementación de disparadores o triggers. Es una base de datos técnica que permite ejecutar automáticamente un conjunto de instrucciones en respuesta a ciertos eventos o condiciones. Estos disparadores pueden utilizarse para aplicar reglas y negocios para mantener la integridad de los datos, auditar cambios, entre otros. La forma de implementar disparadores puede variar según el sistema de gestión de base de datos que estén utilizando. Es muy importante tener en cuenta la sintaxis y las capacidades de los disparadores. Pueden variar según el sistema que utilizan. Los disparadores pueden tener diferentes momentos de activación, diferentes eventos y pueden hacer a nivel de fila o nivel de tabla. Consulta de documentación específica en un sistema para obtener información detallada sobre la implementación de disparadores en el entorno de particular. Voy a hablar del proyecto que yo realicé de la base de datos. Yo realicé una base de datos de un registro de pacientes en una historia clínica. La base de datos consiste en paciente, fecha, consulta, género, nacimiento, edad, Gmail, teléfono, ocupación, nivel de estudio, estado civil, motivo de la consulta, peso en kilogramos, tallas en metros, cintura en centímetros, cadera, IMC y ICC. Luego le asignamos dos botones, uno para guardar y el otro para eliminar, y el otro son los datos de los pacientes. Utilicé ID de registro, ID más, ID real, número de fila, contacto
concatenado, fila concatenado, ida consulta, ido de consulta y el contada. Esos son los que yo utilicé para realizar mi base de datos. Luego empecé a programar para que los pacientes se guardaran en la base de datos. Gracias y espero que les haya gustado.